Hay casos que trascienden las fronteras y conmocionan a un país entero. Historias que generan incredulidad porque ocurren en lugares cotidianos, en momentos que parecían completamente normales. El archivo de hoy nos traslada hasta París, en octubre de 2022. Una niña de 12 años regresa del colegio como cualquier otro día. Un recorrido de apenas unos minutos que había hecho muchas veces, pero que aquella tarde terminaría convirtiéndose en el inicio de una investigación que mantuvo a Francia en vilo. ¿Cómo pudo suceder? ¿Qué ocurrió durante esas horas? ¿Y cómo consiguieron los investigadores reconstruir lo ocurrido? Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales, oscuras y perturbadoras. Historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Antes de comenzar el caso, quiero pediros disculpas por la pronunciación, porque seguramente diga algún nombre o alguna ciudad mal. Johann David y Delphine L'Hopital eran originarios del norte de Francia. Tuvieron dos hijos, Thibaut y Lola. Johann además tenía un hijo mayor, Jordan, de una pareja anterior. La familia se mudó a París tras conseguir trabajo como encargados de la portería de un bloque de edificios de 12 pisos, ubicado en el número 119 de la Rue Manin. Lola, la tristemente protagonista del caso de hoy, tenía 12 años en el momento de los hechos. Había nacido en julio de 2010 en Béthune, pero pasó su infancia en París. Era una joven alegre y muy activa. Asistía al College Georges Brassens, practicaba gimnasia aeróbica y jugaba al fútbol. El centro escolar escogido por sus padres estaba a tan solo 5 minutos caminando, un trayecto que Lola hacía a diario sola. El viernes 14 de octubre de 2022, mientras Delphine hacía las maletas para una pequeña escapada familiar de fin de semana, Lola no llegó a la hora habitual. Esto alarmó enseguida a sus padres. Como la menor no se había llevado su teléfono móvil, su padre fue de inmediato al colegio para preguntar por ella. El director le confirmó que Lola había asistido a clase con total normalidad. Johann, aprovechando su puesto como encargado del edificio, decidió revisar las cámaras de seguridad. La sorpresa fue enorme cuando vio que Lola, a las 3:20 de la tarde, entraba por la puerta principal, justo unos segundos antes que una mujer joven. Fue el propio Johann quien identificó inmediatamente a la desconocida que aparecía detrás de su hija. La había visto anteriormente en el inmueble porque se alojaba en el apartamento de su hermana. Aquel detalle, descubierto apenas unas horas después de la desaparición, resultaría decisivo para orientar la investigación desde el primer momento. En la grabación parecía que la mujer le decía algo a la menor. El hombre avanzó la cinta y a las 16:48 vio a esa misma mujer sola, moviendo maletas en la entrada del edificio. Una de ellas parecía un pesado baúl con ruedas negras, pero no había rastro de Lola. De inmediato el matrimonio acudió a interponer una denuncia por desaparición. A las 7:15 de la tarde, Delphine subió a Facebook una alerta con la foto de su hija. Mientras tanto, Johann seguía buscando a la menor por el barrio, y Thibaut, su hermano de 18 años, la buscaba por el sótano y el estacionamiento. La policía revisó en detalle las imágenes de las cámaras. Los oficiales recogieron testimonios de varios vecinos que afirmaron haber visto a la mujer entre las 5 y las 6 de la tarde. Pedía ayuda para mover las maletas a cambio de dinero. Esa mujer se convirtió evidentemente en la principal sospechosa. Había ingresado en el edificio justo detrás de Lola e interactuó mínimamente con ella antes de perderse en el interior. Los padres de Lola sabían que desde hacía un tiempo esa mujer vivía con su hermana. Se trataba de Davia Benquirez, una joven argelina de 24 años que se había instalado en el piso de su hermana mayor de 26, Fría, en el mismo edificio donde residían y trabajaban los Daviet. La mujer no tenía antecedentes penales,
La policía solo la conocía como víctima de un caso de violencia doméstica en 2018. Las autoridades rastrearon el interior del edificio y encontraron en el tercer sótano del bloque cinta adhesiva y un cúter. Esa misma noche, a las 11:30, un hombre sin hogar de 42 años encontró muy cerca, en un patio trasero ubicado en la calle Hot Pool, dos maletas de viaje colocadas junto a un baúl grande de plástico. Al abrirlo, descubrió un cuerpo oculto por telas, atado y acurrucado. Desgraciadamente, se trataba del cuerpo sin vida de Lola Daviet. A las 2 de la madrugada se notificó el hallazgo a los padres. La detención de Davia Ben-Kirez se produjo a las 8 de la mañana del sábado en la casa de un amigo y de inmediato fue puesta bajo prisión preventiva. Ese mismo sábado, día 15 de octubre, se realizó la autopsia del cadáver y el domingo se comunicaron los resultados. Los peritos médicos descubrieron ADN de Davia en Lola y constataron el terrible sufrimiento por el que pasó la menor. Agresión sexual, torturas, abusos, estrangulación y varias mutilaciones. Tenía heridas profundas en la espalda y en la garganta, una de las cuales casi la había decapitado, además de claros signos de una brutal violencia sexual. Uno de los aspectos que más desconcertó a los investigadores fue la aparición de los números 0 y 1 escritos en color rojo sobre las plantas de los pies de Lola. Pese a las numerosas hipótesis, nunca se consiguió determinar con certeza su significado. El motivo científico de la muerte fue asfixia mecánica. Davia había nacido en Argelia en abril de 1998. A los 14 años, sufrió abusos sexuales por parte de unos hombres mientras vivía con sus tías paternas. En 2016, con 18 años, llegó a Francia con un visado de estudiante que le caducó en 2019, quedando desde entonces en situación irregular. No consiguió integrarse y, según trascendió durante la investigación, sobrevivía en un entorno muy precario. Diversos medios franceses señalaron que ejerció la prostitución durante ese periodo. Su padre murió en Argelia en 2019 y su madre falleció un año después, en 2020, a causa de un cáncer de cuello de útero. El 21 de agosto de 2022, solo 2 meses antes del crimen de Lola, Davia fue detenida en el aeropuerto de Orly. No tenía billete de avión, ni pasaporte, ni ningún documento que la identificara. Las autoridades le notificaron una orden de expulsión de Francia, otorgándole un máximo de 30 días para salir del territorio por sus propios medios. Sin embargo, Davia se las ingenió para quedarse y se instaló en el apartamento de su hermana. Fría declaró después del crimen que Davia padecía graves problemas psicológicos tras la muerte de su madre. Aún así, Davia se mostró completamente insensible ante el sufrimiento de Lola, llegando a declarar que ella también había sufrido agresiones sexuales y que vio morir a sus padres, usándolo como justificación. Un familiar que la había visto días antes del crimen declaró que había perdido un poco la cabeza, que hablaba sola y que estaba perturbada por la pérdida de sus progenitores. Añadió textualmente que se había descarriado, apostatando del Islam por el cristianismo evangélico. La misma noche en que se encontró el baúl, la expareja de Fría estaba conversando con ella por Snapchat cuando se enteraron de la noticia. Fría se echó a llorar y aseguró que Davia estaba loca. El hombre también reveló que en los últimos tiempos había visto a Davia muy desmejorada y sospechaba que consumía algún tipo de sustancia. Alrededor de las 5 de la tarde del viernes 14 de octubre, varias personas afirmaron haber visto a Davia frente a un café del barrio arrastrando el pesado baúl, momento en que también fue grabada por las cámaras de vigilancia de los establecimientos de la zona. En un momento quiso cargarlo, pero vimos que pesaba. Imaginamos que tenía muchas cosas dentro, declaró uno de los testigos. Otras personas aseguraron que la mujer mostraba comportamientos extraños, caminando de un lado a otro entre la cafetería y la panadería, pidiendo ayuda para cargar el bulto, o caminando por la acera solo en calcetines, descalza y gritando a través de su teléfono móvil. Esa misma noche, tras el hallazgo del cuerpo, la policía detuvo a 3 personas cerca de la escena. Horas más tarde, la sospechosa principal fue arrestada en Bois-Colombes, mientras huía. Los investigadores pusieron bajo custodia a un total de 6 personas entre el viernes y el sábado.
2 de ellas, incluido el indigente de 42 años que descubrió el baúl, fueron liberadas durante el fin de semana. Las otras 4 que continuaron prestando declaración fueron la sospechosa principal, su hermana y 2 hombres. En la comisaría, cuando los agentes le mostraron las espeluznantes imágenes de Lola dentro del baúl, Davia se mostró sonriente y complacida por ser el centro de atención. Reveló que se había acercado a Lola para pedirle ayuda con las maletas. Sin esperar respuesta, la agarró del brazo y la subió por la fuerza al ascensor. Se bajaron en el 6.º piso y la llevó al departamento de Fría. Una vez dentro, Davia la amenazó y la obligó a ducharse desnuda. Luego la forzó a practicarle sexo oral y continuó con brutales abusos sexuales y golpes. Estrelló su cabeza contra la pared con violencia y la envolvió el rostro desde el mentón con abundante cinta adhesiva gris, utilizándola también para atar sus manos y brazos. Tras agredirla vaginal y analmente, la dejó allí asfixiándose, con la cara tapada, y cerró la puerta. Mientras Lola agonizaba, Davia se puso música y se tomó un café en el salón. Minutos después regresó al baño y le realizó varios cortes en los costados del cuerpo, con unas tijeras y un cuchillo, para terminar apuñalándola en el cuello. Tras provocarle la muerte, continuó causándole numerosas heridas con arma blanca, algunas de enorme profundidad. Los forenses describieron un nivel de violencia absolutamente extremo. La acusada llegó a contar que había llenado una botella con la sangre de la pequeña para bebérsela, aunque dicha botella nunca fue encontrada y el hecho no pudo ser corroborado. Posteriormente, envolvió el cuerpo de Lola en una manta y lo metió a la fuerza en la maleta más grande, el baúl de plástico negro con ruedas. Bajó a la calle con 2 maletas. En una de ellas transportaba el cadáver. Se dirigió a una cafetería cercana donde varios testigos la escucharon decir que vendía un riñón mientras se tomaba un café y fumaba un cigarrillo. Fue entonces cuando decidió abandonar la zona. A través de su móvil solicitó un vehículo VTC. El conductor llegó y le ayudó a cargar el equipaje, ignorando por completo que en su interior transportaba a una adolescente asesinada. Davia le dio una dirección, Bois-Colombes, un municipio a las afueras de París, a unos 10 kilómetros de distancia. Durante todo el trayecto no mostró un solo signo de nerviosismo, exhibiendo una frialdad clínica que los psiquiatras forenses analizarían hasta la saciedad más adelante. Al llegar a su destino, el conductor volvió a ayudarla a bajar el baúl, cobró el viaje y se marchó, sin saber que acababa de formar parte de manera involuntaria de una de las páginas más oscuras de la crónica negra de Francia. Davia se quedó sola frente a la casa de un conocido y consiguió subir el baúl hasta el piso. Los investigadores sostienen que pretendía deshacerse del cuerpo lejos del edificio familiar para dificultar su localización, aunque nunca se estableció con total certeza cuál era su plan exacto. Sin embargo, cuando su amigo la vio llegar en ese estado, con un comportamiento errático, inconexo y obsesionada con proteger la enorme caja de plástico, saltaron todas las alarmas. Aunque desconocía lo que había dentro, intuyó que era algo peligroso. Se negó en rotundo a que el baúl se quedara en su casa. Tuvieron una fuerte discusión y el hombre decidió sacarla de allí de inmediato. Él mismo cogió su teléfono y solicitó un segundo VTC. Pagó el trayecto de su propio bolsillo, con una única condición. Davia debía regresar por donde había venido con todo su equipaje. El coche la dejó de nuevo frente al edificio residencial de Lola. Fue un viaje de ida y vuelta macabro e inútil. Al ver que ya había presencia policial en el lugar, Davia arrastró el baúl al interior de un patio, lo abandonó en un rincón oculto a medias bajo unas lonas y se marchó a pie. Horas más tarde la policía procedió a su detención. En su declaración, la acusada afirmó que no entendía por qué Lola no había huido, si la puerta principal del piso no estaba echada con llave, agregando de forma fría que si la niña lo hubiera hecho, se habría evitado todo esto. También intentó justificar la elección de su víctima, alegando que estaba molesta con Delfín, la madre de Lola, porque en su función de encargada de edificio se había negado a proporcionarle una tarjeta de acceso al inmueble. Davia fue objeto de varias evaluaciones psiquiátricas. Finalmente se la consideró apta para ser juzgada, ya que era capaz de distinguir el bien del mal y de organizar sus actos para evitar ser culpada. No padecía ninguna enfermedad psiquiátrica que se lo impidiera.
A pesar de ello, los informes revelaron que su personalidad delataba una perversidad estructural, altamente peligrosa, comportamiento antisocial, desapego emocional y un narcisismo patológico. Los expertos concluyeron que presentaba un riesgo muy alto de reincidencia. Su hermana Fría reconoció que Davia había protagonizado incidentes extraños los días previos al crimen y que esa misma tarde la había visto muy agitada. Durante el juicio, los especialistas señalaron que el crimen presentaba un marcado componente de violencia sexual y de dominación. No obstante, coincidieron en que no existía un único móvil claro, sino que el comportamiento de Davia respondía a una combinación de impulsos sádicos, perversión y una extrema necesidad de ejercer control. Además, se descubrió que sus búsquedas recientes en Internet estaban relacionadas con la brujería. Tras testificar en noviembre, Fría fue expulsada a Argelia en diciembre de 2022. Mientras tanto, Davia permaneció recluida en la prisión de Fresnes, al sur de París. Después del terrible suceso, la familia de Lola lo perdió todo. Según explicó su madre durante el juicio, el día en que le arrebataron a su hija, también destrozaron su hogar. Tanto ella como su marido se quedaron sin trabajo, y él cayó en un estado de profunda depresión del que no pudo recuperarse. Volvieron sus demonios, afirmó la mujer. Johann, que sufría de alcoholismo pero llevaba varios años sobrio, recayó la misma noche en que se encontró el cadáver de su hija. Su familia aseguró que bebía durante todo el día. El matrimonio terminó separándose. Él se quedó sin empleo y fue incapaz de levantar cabeza. Finalmente se quitó la vida a los 49 años el 23 de febrero de 2024, solo un año y medio después del asesinato de su pequeña. Johann dejó una carta de despedida en la puerta del apartamento de Fría, el lugar exacto donde Davia había torturado y matado a su hija. Todavía no entiendo por qué hubo tanta crueldad y barbarie hacia ti, que fuiste tan amable, decía el texto. Tengo muchas ganas de volver a verte. Tu padre que te quiere para siempre, firmó. Murió de pena, aseguró Delfín durante el juicio. Tras la tragedia, el padre de la pequeña había regresado a vivir con su madre en un intento de escapar del sufrimiento, asumiendo también la responsabilidad de la ruptura de su matrimonio. La asesina de Lola no solo le quitó la vida a mi hija, sino a toda una familia. Mi esposa y yo estamos en proceso de divorcio, y lo estoy pasando muy mal porque amo a mi esposa, relató en una entrevista concedida un año después del crimen, donde con los ojos llorosos y la voz temblorosa admitió su recaída en el alcohol. El juicio comenzó el 17 de octubre de 2025. Davia estaba acusada de agresión sexual, tortura y asesinato. El fiscal solicitó para ella la pena de cadena perpetua irreductible, una modalidad de prisión perpetua real, sin posibilidad de reducción ni de libertad anticipada. Aunque esta pena existe en el Código Penal francés desde 1994, rara vez se recurre a ella, y nunca antes se había solicitado para una mujer. El 24 de octubre de 2025, el Tribunal Penal, compuesto por 3 magistrados y 6 jurados populares, y presidido por el juez Julien Queré, condenó a Davia, de 27 años en ese momento, a la pena perpetua irreductible, tal y como había solicitado la Fiscalía. El tribunal dictaminó que lo que sufrió Lola fue un auténtico suplicio, y calificó el crimen como una acción de una abyección excepcional. Durante las audiencias, los familiares de Lola abandonaron la sala cada vez que se exhibieron las fotografías policiales del cadáver de la pequeña. Solo tras cumplir 30 años de prisión, Davia podrá solicitar una revisión de su condena, siendo esta la única vía legal para obtener una salida anticipada. Un comité de 5 jueces del Tribunal de Casación, la más alta instancia judicial en Francia, podría autorizar su excarcelación únicamente si se demuestra que no representa una amenaza grave para la sociedad y tras consultar formalmente a la familia de la víctima. En todo el tiempo que ha permanecido detenida, Davia jamás ha mostrado el más mínimo arrepentimiento. Cuando en el tribunal se exhibieron las imágenes de las torturas, manifestó sentir absoluta indiferencia. No me da ni frío ni calor. Más tarde, y sin mucha convicción, añadió: es horrible lo que hice. Pido perdón. Eso es todo lo que tengo que decir. Aunque Johann no llegó a ver la sentencia, el resto de la familia de Lola sí estuvo presente. Delfín declaró ante el tribunal:
¿Quién se iba a imaginar lo que sucedería cuando Lola se encontrara con esa cosa, ese monstruo? Mi vida se ha derrumbado. He perdido a mi Lola, a mi marido, mi trabajo. Toda mi vida ha colapsado. Jamás me recuperaré de esto. Mi vida es un desastre. También admitió que durante los primeros meses vivió consumida por la culpa de no haber estado allí para acompañar a su hija en la salida del colegio, aunque añadió que ahora comprende que los culpables no somos nosotros, sino esa cosa. La mujer asegura que hoy en día sigue viva únicamente por sus hijos. Actualmente Delphine reside con su hijo Thibaut en Pas de Calais, donde asisten a terapia para sobrellevar el trauma. Por su parte, Jordan, que ahora tiene 31 años, prefiere mantener la política al margen del caso, pero sostiene con firmeza que si Davia Ben-Kirez hubiera sido expulsada del país tal y como estaba decretado, esta tragedia jamás habría ocurrido. Con el paso del tiempo, la investigación permitió esclarecer lo ocurrido y la justicia francesa terminó pronunciándose sobre el caso. Sin embargo, ninguna resolución judicial puede borrar el profundo impacto que dejó esta historia, ni aliviar por completo el dolor de quienes conocían a Lola. Más allá de la enorme repercusión mediática que tuvo el caso, conviene recordar que detrás de cada titular había una niña con toda una vida por delante, y una familia que desde el primer momento pidió respeto. Ese es también el propósito de Archivo Mortal, recordar a las víctimas desde el respeto, comprender cómo se desarrollaron las investigaciones y reflexionar sobre aquellos casos que marcaron a una sociedad. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.